El día de hoy voy a hablarles acerca de los grupos minoritarios, pero primero quiero definir el concepto minoritario. Como dice, una minoría es un grupo étnico, religioso o lingüístico en menor número que el resto de la población. Ahora voy a asociarlo con el grupo minoritario que son los indígenas. Si bien los pueblos indígenas poseían tierras antes de ser invadidas o colonizadas, se les considera de esta manera porque, como el mismo concepto lo define, son pequeños grupos que viven aislados de la ciudad, tienen sus propios idiomas, sus creencias, sus tradiciones y su manera de vivir. De igual manera podemos hacer referencia a lo que comen gracias a las colonizaciones y las invasiones de los gobiernos. Estos grupos minoritarios han ido desapareciendo, ya que casi son obligados a cambiar de manera de vivir para poder pertenecer a las grandes ciudades, o bien para que sus ciudadanos puedan ser aceptados en las ciudades. Los pueblos indígenas a menudo pueden ser desapercibidos durante una emergencia, a medida que la violencia y la persecución los obligan cada vez más a millones de personas a abandonar sus hogares. En muchas partes del mundo, estos grupos pueden ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos, violencia, conflictos, persecuciones étnicas o religiosas y, en casos extremos, genocidio. En consecuencia, a menudo no tienen más alternativa que huir. Los pueblos indígenas mexicanos son distintas comunidades y grupos étnicos que asumen una identidad y una tradición cultural en base a los antiguos pueblos autóctonos de la región, una de las más densamente pobladas de las épocas precolombinas. De hecho, ya pasando a lo que son grupos indígenas en México, el territorio mexicano se caracterizó por la presencia de robustas culturas precolombinas. Cabe mencionar que muchas de las cuales desaparecieron del todo, pero dejaron algún legado arquitectónico, algún legado artístico y bien conocidos también los legados arqueológicos. Podemos hacer mención de algunos ejemplos, tales como las culturas azteca, la maya y la tolteca. Sin embargo, debido a su historia de exterminio por parte de los conquistadores hispanos y de imposición cultural durante la época de la colonia, estos pueblos numerosos constituyen hoy un porcentaje muy pequeño de la población total mexicana. Aún así, estas cifras no son nada a comparación de otros años, por lo que México constituye uno de los países con mayor presencia étnica y cultural originaria del continente, ya que es el país que contiene, o que tiene más bien, grupos indígenas con cantidades numerosas de personas dentro de estas culturas. Si bien la historia mexicana precolombina es pródiga en imperios y civilizaciones indígenas, cuyas ciudades de piedra aún sobreviven en los numerosos yacimientos arqueológicos del país. Las labores de excavación y documentación llevadas a cabo nos han mostrado mucho conocimiento respecto a estas culturas originarias, que han tenido influencia en muchos casos en las culturas que hoy en día tal vez practicamos. Y todo esto se extendió hasta más allá de las actuales fronteras mexicanas. Muchas de estas civilizaciones llegaron a término antes de la llegada de los españoles. Es decir, todas estas colonias ya pertenecían de aquí en este país mucho antes de que llegaran a invadirnos los españoles. En su mayoría fueron sometidas y erradicadas por el genocidio europeo y la posterior brutalidad de la conquista y colonización.
La Revolución Mexicana se nutrió en gran medida del hecho de que la mitad de la nación mexicana era de origen indígena y clamaban por el derecho sobre sus tierras arrebatadas hacia tanto, así como por las condiciones de miseria a las que estaban reducidos. Ok, ahora vamos a mencionar un poquito acerca de de cómo conviven o unas características de estos pueblitos. Las mujeres y hombres indígenas pertenecen a una comunidad, es decir, es una población donde conviven y trabajan junto con vecinos. Hablan el mismo idioma, celebran las mismas fiestas, las mismas ideas, las mismas costumbres similares, también los alimentos. Estas comunidades pequeñas son el centro de la vida de la mayoría de los indígenas que viven ahí. Los miembros de varias comunidades vecinas comparten el mismo idioma y la misma cultura. Es por ello que se dice que existen pueblos indígenas. Esto quiere decir grupos de personas que comparten una lengua y una cultura y tienen una historia en común. Los llamamos también etnolingüísticos, así también son conocidos los pueblos o los grupos indígenas. Viene significando lo mismo. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, identifica en el país de México alrededor de 62 grupos etnolingüísticos, los cuales se definen a partir de la principal lengua que hablan y el territorio donde se ubican. Algunos de estos grupos son muy grandes y viven en regiones muy amplias, tales son los nahuas, que viven en varios estados del país y se pueden encontrar muy fácilmente desde el estado de Durango hasta el estado de Chiapas. En cambio, hay otros grupos que son más pequeños y están constituidos por una sola comunidad o una parte de una comunidad pequeña. Ok, los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción de México moderno. Conocer a México demanda conocer a sus pueblos originarios, entender su realidad y entender sus costumbres. Esta parte que les acabo de mencionar es más que nada lo importante de conocer y de saber un poco de estas culturas, ya que como bien lo dice, estos pueblos fueron los que fueron construyendo México poco a poco y es el México que conocemos hoy en día, por lo cual es importante que se le tome la importancia suficiente para seguirlos apoyando, ya que nuestras tradiciones y nuestra cultura provienen de esos grupos indígenas. Entonces, en lo personal es sumamente importante que se tengan en cuenta todos estos grupos, que se les dé la atención y los servicios necesarios para que todos estos puedan sobrevivir, ya que hoy en día muchas personas de estos grupos son discriminadas, son personas que no tienen posibilidades de estudio, posibilidades de trabajo, entonces son personas que batallan para poder vivir y pertenecer a la sociedad de hoy en día.